Lo que pasa es que, yo te voy a decir una cosa, lo que pasa es que yo escribí que era una niña joven, ¿ah? Porque yo la vi joven, pero era que estaba flaca, porque quizás cuánto tiempo la habían tenido presa que no comíamos, ¿entendí? Y en la ligereza que uno puede tener para escribir. En la ligereza, siento que uno no debe tener ligereza para el escribir. Siendo un periodista con ética y consciente de lo que se está contando, la ligereza se debe dejar aparte. Entonces estas palabras de Beatriz creo que son nulas, sí, haciendo referencia a la ligereza al escribir, y que por eso ella pues contó esa noticia en ese momento de esa manera, por ligereza. Entonces con esto quiero entrar a ver que son muchos los casos de falta de ética periodística en Latinoamérica y más específicamente en Chile, donde medios como Mercurio, La Tercera y Últimas Noticias manipulaban la información en épocas de la dictadura de Pinochet. Esto más exactamente en los años de 1970 y 1976, donde manipulaban la información para no darle pues como esta importancia a muchos desaparecidos, a muchos asesinatos o bueno, unas desapariciones que eran dudosas, porque cuando los cuerpos aparecían tenían señales de tortura, marcas, muchos tenían cadenas de púas, o sea, pues con alambre de púas les hacían cadenas en el cuello para torturarlos y pues así se descubría que eran asesinados, pero esto pues luego de mucho tiempo. El caso más recordado de estos asesinatos, y más porque fue el primer homicidio confirmado por parte de estos condenados políticos o recluidos políticos por parte del régimen militar. Este caso fue el de Marta Ugarte, modista y profesora de 42 años, que hacía parte del grupo central del Partido Comunista, y su caso fue uno de los que develó gran parte de la información de cómo hacían desaparecer los cuerpos y de cómo estos mismos aparecían con señales de tortura, ya que ninguno de los medios estaban mostrando pues estos casos como el de Marta, pues como que eran autoridades del Estado o autoridades de los militares, sino que eran como crímenes pasionales o por asaltos, pero todos estos cuerpos eran hallados con muestras de tortura. Se podía evidenciar en cómo la prensa de la época estaba manipulando la información y hacían ver el hecho como que había sido una violación o un crimen pasional. Muchos de los medios estaban mostrando que había sido una bella joven de 23 años, casi la mayoría de estos medios como Mercurio y Últimas Noticias cubrieron el hecho de esta manera, como que había sido una violación. La periodista que redactó la nota para el medio El Mercurio, Beatriz Undurraga, dijo en sus declaraciones en un documental llamado El Diario de Agustín, en el cómo ella basó pues su información o de dónde sacó su información para decir que la muchacha tenía, o esta muchacha tenía 23 años, sabiendo que era una profesora de 42 años, en el cual da unas declaraciones que dice que por la ligereza o porque la muchacha se veía flaca o la veía muy delgada a su parecer, ella entendió que tenía 23 años. Entonces ahí es donde vemos que la ligereza o esa falta de compromiso con el hecho en sí deja un hecho mal contado, ¿no? Y una noticia mal informada. No obstante, ella hacía sus aclaraciones muy pertinentes y muy, o sea, afirmando con mucha seguridad que era una joven de 23 años. O sea, sabiendo que hace pocas semanas había desaparecido una mujer con estos rasgos también físicos, ¿no? Y que semanas anteriores también seguían pues las desapariciones de personas como por con estas mismas características. Otro periodista también implicado como en este hecho es Pablo Honorato, quien es otro de los muy criticados y muy señalados periodistas por participar en varios casos donde se ve como su falta de ética y su falta de compromiso con el periodismo, ya que
él también se vio involucrado como en esta noticia de la de Marta, donde daba declaraciones que era una joven de 23 años y, y pues otras como las de un periodista también que era colega suyo y dijo que había sido muerto en combate. Entonces, este periodista siento que no cumple con los aspectos claros y concretos que debe tener un periodista que tenga una ética y que sienta el periodismo de verdad. Además, este periodista Paulo Norato aparece en la lista de la CIA como colaboradores de la dictadura chilena. La solución que se puede plantear o una solución que yo podría plantear pues en un caso tan complejo como este, es siempre seguir los valores como periodista, como ser humano, no como Beatriz lo decía en su afirmación, en tomar con ligereza pues la información, aunque pues no escudriñando un poquito más, pues ella no lo tomó con ligereza, sino pues de pronto con el miedo o eso, lo hizo a conciencia. Entonces uno tiene que también a conciencia tomar pues este tipo de casos y siempre seguir pues el camino del bien, ¿no? Y como periodista informar siempre la verdad, siempre debe ser como lo mejor para la sociedad, informar con la verdad, no como también lo hacía Pablo, dar una información falsa para conveniencia propia porque también hacía parte de pronto de un régimen o de una dictadura. Entonces en estas épocas más actuales siento que siempre se deben seguir como los valores y principios del ser humano, siempre pensando en el pro de la sociedad.